Soy Javier Almendros y este es el podcast número 316, si no me equivoco, de esta semana, hoy grabando un día antes, en el que, de nuevo tengo que contaros una victoria por quinta semana consecutiva. Estamos aquí, digamos, en un ambiente más ya cómodo, frío fuera, aquí con mi té, en el que empiezo a tener un poco de dudas, ¿no? De reflexionando, como se reiría mi buen amigo Iñaki, estoy empezando a tener dificultades para sostener la prudencia o la tranquilidad, ¿no? En la que he ido siempre teniendo estas semanas los podcasts, ¿no? Siendo consciente que no nos habíamos enfrentado todavía a nadie, quitando probablemente Buffalo, claro. Ni siquiera sé si Steelers estaba, yo creo, a un nivel como para que lo podamos tener en cuenta. Finalmente era una semana segunda, si no recuerdo mal. Las opciones de que esto llegue muy lejos, no sé cuántos serán, pero que este equipo ya no es de la mitad de la tabla para abajo, creo que nadie tiene ya dudas, ¿no? Evidentemente no voy a compartir aquí el hype con Drake May o con el equipo, incluso con opciones aquí locas, ¿no? Si tenemos o no tenemos, yo que sé, Super Bowl o lo que sea. Pero sí que es verdad que vuelvo a tener, ya os digo, sensaciones de cuando Belichick regía esto con mano de hierro, usando a Tom Brady como latiguero de los enemigos. Las sensaciones siempre eran esas, ¿no? Que pasara lo que pasara contra el equipo contra el que te enfrentaras, si te pusieran delante lo que te fueran a poner delante, parecía como que siempre ibas a ganar, ¿no? Este partido tampoco comienza muy bien. Empezamos con ese drive, nos anotan. Nosotros no somos capaces de conseguir en el drive finalmente el touchdown, nos quedamos simplemente en un field goal, vemos falta de ritmo, tenemos problemas en la protección a Drake May. No parecía que el partido fuera a ir por buenos derroteros y no acaba bien la primera mitad, ¿no? Simplemente con 3 field goals, un 9-7, muchísima presión, muchos golpes a Drake May y el equipo reacciona. No, ya no tengo claro, porque está pasando tantas veces que ese cambio después de la mitad, la reconstrucción, tanto en defensa como en ataque, aunque yo creo que esta vez en defensa se produjo antes el ajuste, pero sí que en ataque esa manera de McDaniels, yo creo, de romper el partido en el tercer cuarto, creo que empieza a ser también un signo de distinción de un equipo que tiene un gran nivel, simplemente, porque no podemos dar por asumido que en esta NFL cualquier equipo tiene que ganarle a un equipo inferior. Eso normalmente pasa, pero no siempre. Cuando tú llevas 5 partidos, y ya os digo, entre ellos Buffalo, que es un gran equipo, y lo haces de la manera en la que lo estás haciendo, anotando más de 30 puntos, siendo muy superior, superando tu ataque a la defensa, y que la defensa acabe ajustando siempre como para ponerse a tono con el ataque, y viendo además esa superioridad, ¿no? De que muchas veces ese esquema, que evidentemente hay ciertos jugadores que podemos ir destacando cada partido, tanto en defensa como en ataque, y que empieza a haber un talento que creo que es top, ¿no? de esta liga, y creo que nadie ahora mismo puede sacar de la ecuación de jugadores top de esta liga, y no le voy a poner etiquetas de si MVP o defensivos del año o lo que sea, pero que creo que nadie pone hoy ninguna duda en que Drake May es un quarterback top de esta liga, sin decir el número para no ofender a mucha gente, que Cristian González es un jugador top de esta liga,
y que por lo tanto vamos teniendo jugadores en los que esta liga creo que debe mirar también como una de sus estrellas. No sé cuánto tardaremos en empezar a ver los partidos en prime time. Eso será probablemente el signo de que esos partidos de final de temporada que no están marcados en el horario todavía, que bueno, contra Miami, contra Buffalo sobre todo, esos partidos que ahora mismo todavía pueden ser modificados en el horario, yo creo que los vamos a empezar a ver en el prime time. El descubrimiento del juego de New England y viniendo además de donde hemos venido, en lo que éramos el equipo probablemente con mayor afición, al menos en España seguro, y probablemente en muchos de los países. Creo que Tom Brady y Belichick hicieron durante 20 años un trabajo muy profundo, igual que ahora lo está haciendo Andy Reid con Kansas, y está teniendo muchísima mayor afición, ¿no? Cuando yo empecé en esto hace ya casi 20 años, 18, yo no conocía a mucha gente, ¿no? de Kansas, ¿no? Era una afición que no tenía muchísima gente. Las situaciones, al final, los cambios, muchas veces se producen de una manera paulatina. Es esta explosividad en el cambio, el haber pasado de lo que recordáis, acabamos el año pasado, con un Jerod Mayo, íbamos con 3 victorias hasta que nos regalan una, números 1 del draft, etcétera. Cambiar desde aquello en simplemente una pretemporada y 6 o 7 partidos que llevamos ya 8, a un equipo que el tiempo solamente dirá si acabaremos top 14, top 10, top 5, top lo que sea, pero que yo creo que nadie duda hoy que vayamos a ser equipo de playoff, y por lo tanto vamos a estar entre los 14 mejores. Yo creo que ahora mismo con un 6-2 somos, creo que seed 1 o seed 2 en la AFC, y creo que por lo tanto es muy complicado, y mucho más viendo el calendario, los próximos partidos, que no consigamos ahora mismo las 9-10 victorias que nos darían el puesto para playoffs, siendo, como ya os digo, viniendo de el peor equipo, el equipo 32, y haber subido mínimo 18 posiciones, ¿no? En un hipotético ranking, y simplemente es verdad que con una agencia libre que ha sido, yo creo que más potente, pero básicamente es con un trabajo que creo que hay que poner en valor, de Bravel, McDaniels, ahora Zach Kurz, ya veremos Terrell Jennings cuando empieza con el trabajo él directamente. El equipo, yo continúo diciendo que le faltan piezas. La pérdida además de Dagger y Keyon White, que salen en el traspaso hoy, os grabaré vídeo probablemente a continuación, o sea que iréis teniendo algo más específico. Creo que nos deja también muy cortos en las rotaciones. Creo que tienen que venir jugadores. Entiendo que estas salidas son contrarias o toques de atención, ¿no?, al antiguo régimen, que son limpieza de un antiguo régimen que evidentemente no funcionó. Pero yo creo que nos deja con dificultades y con problemas, ¿no?, en cuanto a la profundidad en el apartado de safety y en el apartado de profundidad en el edge, ¿no?, con un Keyon White que estaba siendo prácticamente el tercero o el cuarto en la rotación, ¿no? Veremos a ver. La situación al final, solo el tiempo nos lo dirá, pero ya os digo, yo ahora mismo, por mucho que pueda ser calmado, por mucho que mantenga una situación de equilibrio, de prudencia, es que el equipo está jugando muy bien, está siendo superior en todos sus partidos, aunque los equipos sean malos, y se está ganando con esa superioridad. No es como estamos viendo alternativas o estamos viendo problemas en muchos equipos en los que hay partidos en los que no acaban de funcionar, y que es normal que en esta NFL
el match contra el equipo que tengas enfrente muchas veces te va a marcar la dificultad, te va a marcar un poco si el partido se te da bien, se te da mal, y el 32 le puede ganar al 1 en una mala noche o simplemente porque tenga, digamos, las armas suficientes y la suerte, ¿no?, de cara para que las 3 o 4 jugadas claves caigan de tu lado. Y New England está evitando todo eso, no son partidos cerrados, no son partidos de una última anotación. Los 5 partidos, quitando el drive ganador contra Miami, los ha hecho bien, los ha ejecutado bien. Y ahí está el matiz, y ahí está la gran diferencia desde mi punto de vista. Que New England está demostrando esa superioridad, aunque estoy de acuerdo que los equipos a los que nos estamos enfrentando son de un nivel muy inferior en esta liga. Aunque luego hablaremos del partido de Cleveland, pero creo que el partido de Cleveland nos enfrenta a probablemente una de las mejores defensas, ¿no? Al menos la defensa contra la carrera era la mejor, tenían más problemas en la secundaria, pero tienen un pass rush que ya lo visteis, ¿no? Élite, con lo cual también es una buena piedra de toque para este ataque. Y no puedo más que rendirme a la evidencia. Drake May está en números históricos, por mucho que los partidos todo el mundo pueda decir que es fácil. No tiene un cuerpo de receptores excepcional, aunque es verdad que ciertas piezas están siendo utilizadas y amoldadas por esquema para que funcionen con las mejores virtudes de Drake May, que el ataque evidentemente está esculpido por McDaniels y se ve en ciertos drives y esa mente es capaz de diseccionar las defensas rivales y tiene muchísimo mérito. Yo no creo que estaríamos hablando de este ataque de otra manera con cualquier otro coordinador ofensivo. Lo ha conseguido para mí McDaniels sacar un rendimiento enorme de jugadores que tienen talento. Yo no lo niego. Chris Muti creo que está haciendo recepciones que no son tan sencillas y las está consiguiendo atrapar todas, lo que acaba haciendo Diggs, el uso de Hollins que pasa a ser principal contra una defensa que tenía muy bien cerradas a las armas principales del equipo. Todo esto creo que es obra de McDaniels, pero quitando eso, más allá de todo esto y quitando ese telón, que evidentemente es el principal, detrás de todo ello hay jugadores que están jugando a un nivel excepcional, como ya os he dicho. Y no sé si Drake May tendrá o no dejará de tener nivel para un MVP, ni si llegará algún día al final de su carrera a que yo me cuestione que pueda estar en una conversación con Tom Brady. Para mí ahora mismo, ya os lo dije, solo Mahomes puede llegar algún día a estar en una conversación a esa altura de Tom Brady. Por encima de eso, disfrutemos de lo que estamos viviendo y si no pasa nada, es que creo que estamos poniendo las bases para una trayectoria del equipo, vamos a llamar, porque iba a hablar de dinastía, no lo sé, porque no sé hasta dónde llegaremos, pero sí que vamos a tener seguro 3 o 4 años de muchísima capacidad de hacer cosas grandes. Drake May está en su segundo año, nos quedan 2 años de contrato rookie, nos queda un quinto año que el contrato es muchísimo menor y cuando entre a ganar dinero ganará probablemente el contrato de jugador mejor pagado si todo sale bien, ¿vale? O sea, estoy hablando al final por extrapolación de lo que estoy viendo y evidentemente mañana puede tener una lesión gravísima y todo cambia. La NFL lo hemos visto con muchísimos jugadores, pero si todo sale como parece y tiene esa tendencia a la que está demostrando en estos partidos, que es un jugador excepcional, creo que tenemos esa ventana ahora mismo de oportunidad de 3, 4 años en las que puedes rodearle, puedes fortalecer el ataque porque no está en Drake May y crear eso, ya os digo, en eso me baso cuando hablo de una trayectoria que puede ser de 3 o 4 años en la que tú construyas un gran equipo alrededor, porque yo sigo con las mismas, creo que tenemos que tener una construcción de plantilla
en la que sigamos metiendo talento, porque yo no creo que seamos ahora mismo una plantilla completamente excepcional. Bueno, y hasta aquí las divagaciones, y nos metemos, si queréis, en el partido que New England gana por 13-32. Un 13-32 que se maquilla en el último, prácticamente últimos momentos del partido, perdiendo un onside kick y permitiendo un touchdown al final del partido, cuando ya no había tampoco nada por lo que jugar. Cleveland, como ya os digo, nos hace un primer drive aprovechando nuestras debilidades, con una incapacidad nuestra de poder llegar a Dillon Gabriel, con una incapacidad en la que le dábamos tiempo suficiente y en las que las defensas individuales, sobre todo contra los Titans, brillaron por su ausencia en ese primer drive, aprovechando también big plays, aprovechando un poco mismatches, ¿no?, que tenían. Y aunque les limitamos muchísimo el juego de carrera, o Marion Hampton creo que era uno de los principales focos que había que poner para conseguir cerrar a Cleveland, sin embargo creo que conseguimos en ese aspecto, aunque fuera un primer drive desastroso defensivamente hablando, conseguir el minimizar el daño terrestre, que creo que no llega ni a 50 yardas en todo el partido. Una defensa contra la carrera tremendamente buena. New England va, ya os lo dije en la previa, va con fogonazos, va con jugadas, el pass rush acaba siendo tremendamente disruptivo. Aún así, vamos consiguiendo llegar hasta la red zone sin más que anotar finalmente field goal, ¿no?, fallando pues 3 y 1 para convertir, estando casi en la yarda de gol, ¿no?, sin conseguir tampoco al final anotar. Bueno, con errores de ese tipo. El planteamiento ofensivo al principio se basó muchísimo en el juego de la carrera, sorprendentemente con una defensa contra la carrera que era una de sus principales virtudes, la de Cleveland, y que además empezó usando a Henderson. Lo explica mucho mejor Álvaro, así que si os cogéis los comentarios del vídeo mío anterior, lo va a explicar él mucho mejor que yo. El comienzo del juego de carrera es por dentro, es abriéndole huecos, que él lo asemeja a como correr con screens, con gente delante que te va abriendo bloqueos y tú vas simplemente sorteando detrás de ellos. Funcionó muy bien, absolutamente es, yo creo, una clave para abrir el partido. El problema fue cuando necesitamos pasar, ¿no? En cuanto había algún tackle for loss, en cuanto el yardaje no era lo suficientemente largo y Drake May tenía que soltar el balón de manera aérea para conseguir el primer down, era cuando sufríamos, ¿no? Al final 6 sacks creo que sufre en el partido, 5 de ellos de Myles Garrett, y ya os digo, ¿no?, además en las situaciones más importantes, ¿no?, sobre todo en la red zone. El ataque, ya os digo, ¿no?, se basó muy bien en el juego de carrera, pero sufría esas interrupciones, le faltó ritmo y le faltó probablemente también esquema o una, no sé cómo comentarlo, pero creo que le faltó un poquito ahí a McDaniels, o esperaba ejecutarlo en la segunda mitad y confiaba un poco, ¿no?, en ese 10 con 10, porque la defensa había equilibrado el partido muy rápidamente, ¿no?, a partir ya del segundo drive. No es que McDaniels no intentara cosas, yo le vi por ejemplo RPOs que no había visto en esos segundo y terceros drives. Intentó usar a Ramondre abierto, jugó en empty alguna vez también para conseguir prácticamente pues esos mismatches y lanzar balones fuera como fuera. Incluso pusieron a Hunter Henry como jugador abierto, enfrentándose a Myles Garrett, y que digamos ganara un segundo, 2 segundos más, bloqueaba para luego dejárselo a Campbell. Todo eso se fue probando, no digo yo que no se probara nada en ataque. Lo único que prácticamente funcionó, ya os digo, fue el tema del juego de carrera.
para mí el problema por ahí estuvo, ¿no? Probó bootlegs, probó absolutamente de todo sin que funcionase de una manera continuada nada, absolutamente nada. Y así nos fuimos a esa primera mitad. La segunda mitad, ahí es donde evidentemente la defensa no tenía ningún problema, luego hablaremos de cómo ajustó, y en cambio el ataque hace para mí McDaniels un drive de cine, ¿no? Os hablaba en la previa también que habían tenido problemas contra Miami en alguno de los drives en el alley, cuando les atacaban ahí a la carrera, cuando les atacaban también en zona interior o en pases rápidos también en este caso creo que fue Waddle con slants, todo ese tipo de juego, más las opciones de May saliendo del pocket con las múltiples variantes. Hubo una opción, por ejemplo, vimos un end around, vimos varias carreras zonales en el alley, las slants. Atacó con un drive tremendamente creativo en el que hay incluso una trick play, ¿no? En la que hay una carrera y luego se la devuelve a May para acabar haciendo un touchdown. Todo ese tipo de mezcla, moldeando y ablandando al equipo contrario con las carreras zonales para que la triple funcionase, consiguiendo con pase rápido que la presión no funcionase, dejando un poco en duda, ¿no?, ese pass rush de 4 que estaba haciendo muchísimo daño, y consiguiendo un drive que ponía, yo creo que era la ruptura final del partido, ¿no? Eso, habíamos acabado 9-7 en la primera mitad, y esos 7 puntos ya creaban una distancia que parecía en aquel momento prácticamente insalvable, ¿no?, para Cleveland, en el que eran 16 puntos, pero esos 9 puntos no parecía Cleveland que hubiera sido capaz de poder hacer absolutamente nada después de ese primer drive, que fue, ya os digo, aislado hasta el final del partido. Y luego además New England empezó a conseguir con el esquema un poco ahogar a Dillon Gabriel también, en el que simplemente Dillon Gabriel podía tener opciones muy rápidas, en las que las yardas after catch New England las limitó muchísimo, y en la que en una presión de las pocas, yo creo que acabamos consiguiendo romper una línea ofensiva que fue, yo creo que superior a nosotros. Dillon Gabriel bajo presión comete el error a un Spillane que le había amagado de entrar por el gap, creo que era el B, a la línea, al blitz, porque era un tercer down, si no recuerdo mal, y que luego finalmente cae a su hueco, a la zona hook, en la que acaba cogiendo la interceptación de un pase lanzado tremendamente mal, porque encima ni siquiera estaba en su sitio ese lanzamiento, y por lo tanto retornando Spillane y dejándonos de nuevo, yo creo que era en la yarda 10 o yarda 15, y luego de nuevo con otro drive después, con otra interceptación, ¿no? Y acabamos finalmente, como os he dicho, dos drives consecutivos anotando 14 puntos más los 7 que habíamos anotado. Esos 21 ya cierran el partido completamente y ya nos ponemos a sestear. Yo ahí es donde ya no entendí por qué no sacó a reservas fuera del partido. No entendí por qué Drake May acaba jugando toda la segunda mitad con un 37, que evidentemente además es que no se veía ninguna capacidad. La parte defensiva, es verdad que quedaba un cuarto entero, y hemos visto cosas mucho peores, pero había una superioridad clarísima. Tenían que anotar, tenían que anotar 3 touchdowns, incluyendo las conversiones de 2, como para poder empatarnos. Ya os digo, ¿no? El equipo también luego empezó a contemporizar, jugando mucho más a la carrera. El ajuste defensivo, creo que fue simplemente caer en cobertura, en cover 2, cover 3, dejando muchísimo espacio en la zona underneath, pero eso sí, teniendo muchísimo cuidado de que una vez recibiera fueran bloqueados muy rápidamente.
Ahí destacaron sobre todo González, que creo que hace un partidazo, un nivel excepcional, 6 balones lanzados en su dirección, solamente uno completado, y ya os digo, dando cushion. Además era tremendamente evidente porque formaban a veces en press, en pre-snap, y ya prácticamente justo antes del snap ya estaban marcando y echaban hacia atrás. O sea, no tenían ningún problema en esconder incluso la cobertura. Dillon Gabriel estuvo muy perdido a partir de ahí, con esas jugadas zonales y la limitación que hubo en el juego de carrera, mucho más encima cuando creo que mediado el tercer cuarto pierden a Omarion Hampton, todavía con mayor motivo. Era imposible, porque esas conversiones de tercer down eran imposibles para ellos, estaban completamente ahogados. Dillon Gabriel se le atragantó la defensa zonal que yo creo que puso New England. Es más, hay un cuarto down al finalizar el partido, que es un cuarto y 13 o cuarta y 15 o algo así, y acaba completando en yarda 7 u 8 igual, o sea, ni siquiera acababa de lanzar más allá de su yarda, de lanzamientos de 10 yardas, ¿no? Hubo ahí un poco, yo creo que falta de control o de preparación contra la zonal, y el miedo, ¿no?, también a las 2 interceptaciones, las 2 bastante feas, aunque la segunda de Hawkins creo que tiene mucho mérito, ¿no? Pero bueno, es verdad que está, yo creo que mal tomada la decisión en el lanzamiento. No voy a destacar más la parte defensiva, porque yo creo que es mucho más de mérito de Stefanski y de cómo ha sabido gestionar las piezas que tiene. Es verdad que tiene una plantilla que no le da, con un Jerry Jeudy que prácticamente está aislado, no tiene nadie más, y si te enfrentas a gente mucho más potente, Carlton Davis o González, pues al final te limitan. El uso o sea, todos los receptores además son pequeñitos, la capacidad que tiene de más tamaño son los tight ends. David Njoku yo creo que casi ni lo usan, lo vi vestido y estuvo en la banda, pero no sé si tiene algún target, no lo recuerdo. Gunnar Helm, que es el rookie, sí tuvo buena pinta hasta que de nuevo volvieron a ajustar, y yo creo que salió Mapu y lo dejaron un poquito más con la zona underneath, porque ahí sí que hay un bloqueo también de González, etcétera, y ahí sí que no voy a poner mucho más mérito, porque creo que, como os he escrito ya muchas veces, Stefanski no es capaz de sacar rendimiento ni de estar desarrollando para mí bien a un Dillon Gabriel, que se le atragantó una defensa tremendamente sencilla que post-snap se veía a la legua, no estaba ni siquiera ocultándola y prácticamente la repetían siempre. Y ofensivamente, lo que os he dicho, una primera mitad en la que lo sorprendente es que tuvimos muy buen juego de carrera y la presión fue lo que nos fue destrozando. En la segunda mitad, ya os digo, son tres fogonazos bien ejecutados. El primer drive, que yo creo que marca la separación y la diferencia del partido, y luego ya viene a partir de ahí las jugadas de ataque, de defensa, ¿no?, que te dan esas ventajas de posición. Entrando un poquito ya jugador por jugador, como os he dicho, Drake May, primera interceptación, la tiene en el segundo cuarto, en un momento además que podía haber sido decisivo. Cleveland vuelve a continuar sobre el primer drive, moviendo un poquito las cadenas, aunque luego acaban perdiendo ahí en una situación de mitad de campo nuestro, y fallan un field goal que era largo, eran 40 y tantas yardas, pero no lo suficiente, ¿no? Pero bueno, acaban fallando, y a partir de ahí yo creo que también eso nos dio un poco la tranquilidad de continuar en ese ten con ten, en esa primera mitad. A partir de la interceptación, que yo creo que también por eso pongo mucho en valor este partido, ya no solo porque estuvo muy presionado, 6 sacks, la interceptación también, que no tenía ninguna, creo que desde el principio de la temporada, creo que su segunda o su tercera, tuvo 2 a lo mejor en el primer partido, por ahí. El cómo le ves de tranquilo ejecutando
De hecho, hay uno de los touchdowns a Stephon Diggs, ¿no? Que también le va y le anima, porque es un tío que parece un poco inexpresivo, ¿no? Ya lo habíamos hablado, ¿no? Cuando todo el tema del liderazgo y que estuvimos preguntándole en Londres, o lo que hemos ido viendo, ¿no? También de su comportamiento, es un tío tremendamente controlado, plano, muy poco efusivo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que cuando se empezaba diciendo que Drake May estaba donde estaba, una parte por mérito de McDaniels, pero que era un grandísimo jugador, una parte es esta también, ¿no? La capacidad que tiene de vencerse tras la adversidad, después de esa interceptación, después de la posible frustración, ¿no? Con varios sacks en las que en ningún momento se le ve con malos gestos, ni de hablar con su línea, ni no, para nada, ¿no? O sea, es un poco, aunque no acababan consiguiendo ritmo, y es el primer partido que les costó entrar en ritmo la parte ofensiva, sin embargo no se le vio en ningún momento, ya os digo, ni frustrado, ni jugando peor, ni con más miedo, ¿no? De hecho, acordaros la interceptación después del partido de Raiders, que parece como un poco que le controlaron. Yo eso no lo vi en este partido. Ya os digo, sufrió muchísima presión. El pocket, aunque lo progresaba más o menos bien, normalmente le colapsaba a una altura que no era la adecuada para poder jugar con el pocket. Aún así, no se escapó del pocket, mantuvo siempre la vista al frente. El punto estuvo siempre, creo, en esa situación. Ya se le ve un quarterback con mucho más poise en el pocket, sin tener que andar huyendo, y más como ya os digo, en una situación, en un partido como este, en el que ya habías cometido una interceptación y en el que te estaban metiendo muchísima presión y dando muchísimos palos, ¿no? No solo son los sacks, sino la trick play esa que os he dicho antes, le acaban golpeando, ¿no? Lanza con un tío en la cara. La OL, por mucho que se hable, yo creo que Campbell no está tan mal en la segunda mitad, cuando realmente lo ponen en 1 contra 1. Aunque falla, y hay sacks que tiene, creo que acaba asumiendo otro más en la segunda mitad. Para mí, y me fijé mucho más, sobre todo en la parte en la que ya habíamos marcado los 21 puntos, estábamos 37, ¿no? Y entonces fui fijándome en ciertas cosas. Creo, y esta es una opinión mía personal, que no sé si compartiréis, pero creo que la opción de poner a Hunter Henry frente a Myles Garrett le limitaba temporalmente, pero luego le daba mucho más capacidad de lanzamiento con un Campbell que estaba esperando en una posición en la que había perdido el contacto inicial, no ese golpeo de primer momento, con lo cual el otro ya iba lanzado mientras que tú estabas en parado, y creo que eso fue contraproducente. Cuando yo he visto dobles de este tipo, normalmente prácticamente están los dos ya cerca del contacto, o al menos no libera en movimiento el tight end, en este caso al edge, ¿no? Que era lo que estuvo pasando en la primera mitad, y para mí yo creo que eso fue contraproducente, y por eso creo que vimos 1 contra 1 directamente en la segunda, ¿no? Creo que ahí Marrón, creo sinceramente que acertó. Moses tuvo también sus problemas, Jared Wilson también los tuvo por dentro con, creo que era Wright. Un poco nos enfrentábamos a una grandísima línea, y nuestra línea ofensiva todavía no es lo que debe ser, pero aún así, puesto en perspectiva, yo creo que es verdad que nos dieron sopas con ondas, pero creo que el equipo no funcionó del todo tan mal, ¿no? Para lo que podía haber sido. En la parte de receptores de tight end, yo creo que muy inteligentemente usado, aunque muy limitado, tanto Hunter Henry como, por ejemplo, hay una sim a Austin Hooper. Se usó mucho a cosas de estas excepcionales. Hollins como máximo receptor, yo creo que tiene 8 catches. Tienes a Hooper, que yo creo que tuvo más targets casi que Hunter Henry. Él usaba a Ramondre Stevenson por el exterior. Se buscó un poquito esa parte, ¿no? Del mismatch, de un poco de buscar
esa capacidad, ¿no?, de lo normal, porque evidentemente la defensa en general de Cleveland no era tan mala. Y destacar que cuando se le pidió a Hollins, cuando puntualmente le pides a Demario Douglas, las 2 o 3 balones también de Kayshon Boutte, ¿no?, que un poco estén fuera de todo el encuentro, y que sin embargo en el momento en el que se les pide algo ejecuten, ¿no?, y que no haya, aunque hubo algún drop, ¿no?, de más sobre todo en esta primera mitad creo que hubo más drops de los que cabía esperar. La parte de la carrera, ahí me sorprendió que empezáramos con Henderson, que se ajustara un poco, como dice Álvaro y como os ha explicado mejor el que yo, todo el juego de carrera, como para que Henderson pueda ir entrando poco a poco. Yo creo que Jennings no lo hace mal tampoco al final del partido, cuando tiene los snaps de estos un poco más del tiempo de la basura, pero creo que probablemente, y con 2 huecos en el roster, para mí la posición de running back es una de las deficiencias que tenemos, y que quiero ver a ver qué pasa, ¿no? Igual cuando esté terminando este vídeo veo que se ha fichado a alguien, ¿no? Al final tenemos 2 salidas que se produjeron ayer en el roster, y entiendo que se cubrirán con más jugadores. Henderson tuvo un partido bastante bueno, pero al final comete un fumble, un jugador que no había tenido, creo que un fumble en toda su carrera de college, y en uno de los drives al finalizar el partido, además en la yarda 1 prácticamente ya comete un fumble. Empezó también a usarse en Pass Pro, y se le vio cierta mejoría también a Henderson, con lo cual es una de las buenas noticias en el ataque. Con la DL, cositas que explicar. Primero, Barmore no juega el primer cuarto. Yo pensé que era por ajustar el juego de carrera, sin embargo estaban castigándole. Ha cometido algo que Bravel dijo que tiene que proteger al equipo, por lo tanto es al final un toque de atención en el que controle un poco el tema de lo que sea su reglamento interno, disciplina, llamarlo como queráis llamarlo. Creo que hay una bajada en el rendimiento de la línea en general. En cuanto al pass rush, aunque Clevon Cheson hace un partidazo con uno de los balones recuperados, creo que por ahí pasa también la parte de que no tenemos pass rush, y para mí Harold Landry no lo está haciendo mal y Clevon Cheson no lo está haciendo mal, pero ya visteis en vuestras propias carnes, cuando tú tienes pass rush interior, que se consiguió por parte de Cleveland, o con Garrett por fuera, el tema es otra cosa completamente, y eres tremendamente disruptivo cuando acabas teniendo ese tipo de presión, ¿no? Y cuando el quarterback rival tiene que jugar con menos tiempo, incluso con el pensamiento siempre de que le pueden golpear. Ya os digo, ¿no? Cheson creo que vuelve a hacer un gran partido, lo tenemos un poco medio recuperado, mejor que Harold Landry, y yo creo que Tonga vuelve a hacer un partidazo, sobre todo cuando entra al principio. Ojo, hay que seguir a ver con el injury report, a ver cómo progresa, porque se tuvo que retirar lesionado. En cuanto a la parte de linebackers, evidentemente Spillane luego acaba haciendo un partido, pero falla un placaje también al principio de un Marion Hampton, que es muy complicado de placar, es tremendamente ratonero en espacios cortos, se mueve muy bien y es muy complicado, va a conseguir muchísimas yardas después de primer contacto. O sea, es un jugador que lo hace muy bien, pero aún así hay fallos al principio que, ya os digo, luego yo creo que se ajustan. Se juega además de cara al quarterback, de cara al placaje, y no se falla, yo creo, a partir de ahí. González además es el mayor exponente, pero incluso Gibbons, Ellis, etcétera, creo que lo hacen a un grandísimo nivel. Tabay sigue siendo ahí el raro, ¿no? Lo mete muchas veces, evidentemente, contra personal pesado, pero luego lo usan de una manera
tremendamente aleatoria, muchas veces poniéndolo como quinto hombre. Hemos visto más esa opción de quinto hombre este partido, incluso con Spillane en formaciones no tan pesadas. Pero bueno, Tabay va haciendo su trabajo. Es probablemente el único que queda o va a quedar así de la vieja guardia de cierto renombre dentro del equipo, con una limpieza completa en la que yo creo que con las salidas de ayer prácticamente no queda ya grandes nombres en el equipo de los que fueron representantes el año pasado. Los linebackers sin mayor problema. Y la secundaria creo que hace el mejor partido de toda la temporada. Marcus Jones defendiendo 2 terceros downs, las jugadas contra Helm, una de ellas creo que es en la Enson, si no recuerdo mal, cuando el field goal fallado. González, ya os he hablado de él, la interceptación de Hawkins. Woodson, a pesar de lo lesionado, estuvo más gris, pero estuvo por ahí. Muy poco que decir. Aquí habría que hacer el paréntesis de González. Yo creo que le ha costado 4 o 5 partidos, pero ya está otra vez en un nivel top. Si aguanta físicamente, creo que no hay mucho más que decir, ¿no? con este jugador. Borregales, 3 field goals, los de la primera mitad, que eran muy importantes de no fallar para no perder, como os digo, ¿no? Esa comba con el partido, y luego los extra points también los convierte, que son 3 sin mayor problema, ¿no? Yo creo que desde que le dieron el balón, ya os lo dije, ¿no? Creo que ha sido un grandísimo trabajo de Bravel, de darle confianza, de quitarle presión al chaval, y desde entonces 0 fallos. Marcus Jones en el punt return, y lo único que quiero decir es que os había dicho que yo creía que iba a ser un partido en el que superáramos en equipos especiales. Había visto bastante regular al equipo a la parte de equipos especiales de Cleveland, y sin embargo estuvo bastante igualado y con tremenda número de penalizaciones desde mi punto de vista, que en nuestra contra, ¿no? Fue un partido bastante limpio por parte de Cleveland, y en cambio nosotros, sobre todo en equipos especiales, prácticamente cada jugada era un auténtico desastre. Así que nada, hasta aquí mi resumen del partido. Vamos o recibimos, no tengo claro, a Atlanta, que viene de recibir una paliza, con la duda de si Penix o no, y que creo que debería ser también un partido en el que seamos superiores. Vamos a ver si lo conseguimos demostrar. Y nada, os grabaré, como os he dicho, ¿no? Ahora los vídeos con lo que vaya pasando en la parte, digamos, de la agencia libre, el cierre de la agencia libre, con los traspasos que espero que vaya a haber de jugadores antes de que cierren, ¿no? El martes que viene, si no recuerdo mal. Venga, chicos, nos volvemos a escuchar muy pronto, porque probablemente tendréis vídeo hoy mismo, sinceramente. Venga, hasta luego.